Muy bien. Buenas noches, doctores. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Vamos a empezar la, la última práctica, chicos. A ver. ¿Se puede ver, por favor? Sí se ve, doctor. Ya, muy bien, chicos. Entonces, el tema de hoy es básicamente la cetoacidosis diabética, ¿no? Más que todo inmiscuirnos en el manejo de la cetoacidosis diabética con lo que hemos aprendido en farmacología. Hablamos básicamente de las insulinas, ¿no? Entonces, pero para entenderlo del todo vamos a adentrarnos un poquito ya a la fisiología, ¿no? Y al manejo clínico, a la interpretación de una acidosis metabólica, que esto sí lo van a aprender todos, chicos, ¿no? Esto lo van a ver en medicina interna, lo van a ver en fisiología, en nefrología, ¿ya? Y obviamente en la parte de emergencia, pero vamos adentrándonos un poquito a la lectura y a la interpretación de la acidosis metabólica, ¿no? Para ello, chicos, son diapositivas del posgrado. Este es de un compilado del doctor Samanés, es un intensivista mexicano todavía que el 2020, ¿ya? Muy bien, para ello también hemos usado alguna literatura del New England para valorar bien los disturbios ácido-bases y el medio interno. Muy bien. Chicos, esto les va a ayudar bastante a interpretar un poquito los gases arteriales en sus rotaciones, así que ustedes desde fisiología ya estamos hablando de esto, sabemos que el medio interno se mide a través del pH, ¿no? Se mide a través del pH, la cantidad de PCO2, el bicarbonato. Tenemos que saber también el valor normal del anion gap y el exceso de base, ¿no? Como primer peldaño, chicos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber que nuestro pH va de 7.36 a 7.44. Doctor, en otras literaturas dice 7.35 a 7.45. Sí, sí, ¿ya? Pero lo que se maneja a nivel mundial es 36-44, chicos. Igual con el PCO2, de 36 a 44 milímetros de mercurio. El bicarbonato de 22 a 26, eso no cambia, pero es milimolitro. Y el anion gap de 8 a 12. Esto tampoco no cambia, ¿ya? Ahora vamos a entender cada uno de estos componentes del medio interno, chicos, ¿no? Y el exceso de base de -2 a +2, ¿ya? Eso tienen que sabérselo lamentablemente de memoria, esto sí no hay forma de no saberlo cuando vamos a interpretar un análisis de gases arteriales.
Hola, ¿se me escucha ahora? Sí, doctor, recién. Muy bien, disculpen. Entonces, ¿cuánto es el cloro esperado, chicos? Doc, disculpe, no se le escuchó nada desde el principio. Solo hasta los gases que nos estaba diciendo los valores normales. Ya denme un segundito. Déjenme por la señal. ¿Aló? ¿Ahora? Ahora sí, Muy bien, chicos. Muy bien, entonces vamos. Entonces les decía, chicos, que ahora, de un tiempo a esta parte del cloro, ya está jugando un papel muy importante en el, más que todo en el pronóstico en algunas enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, cuando hidratamos a un paciente y el cloro se está excediendo de sus valores normales, está directamente relacionado con mortalidad. Eso hay que tenerlo claro. Por eso es que al cloro hay que valorarlo y hay que medirlo siempre, ¿no? Entonces, por eso es que esta fórmula nos ayuda a detectar valores de hipercloremia que se estén yendo de las manos, ¿ok? Y de nuestro manejo. Por eso, si yo tengo un sodio de 135, ¿cuánto de cloro esperaría, chicos? Acá dice cloro esperado igual al sodio que tienes por 0.75. ¿Cuánto es eso? 101.25. Muy bien. Muy bien, 101, chicos, así. Entonces, no pierdan de vista el cloro. Es importante que lo tengan presente de ahora en adelante, ¿ya? Entonces, chicos, algo que también tienen que diferenciar, y es importante, es diferenciar una acidemia de una acidosis, ¿ya? Cuando estamos en acidosis, es la disminución del pH, chicos, ¿ya? La disminución del pH o aumento del PCO2, ¿no? Pero en valores no muy severos, ¿no? Ya cuando estamos en acidemia es cuando hemos cuantificado, chicos, hemos medido los gases arteriales y hemos visto, pues miren, el pH ha disminuido de 7.20, el PCO2 en 35, el exceso de base, chicos, menos 11, el bicarbonato 15 y el lactato 4.5, ¿no? Este es un estado de acidemia, ¿no? En la literatura no van a escuchar hablar de acidosis, ¿no? Nosotros hablamos mal de acidosis. Se habla de acidemia, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A recordarles también, chicos, que hace ya un buen tiempo ha sido publicado un trabajo en nuestra ciudad. Miren, acá está todavía el doctor Castelo, intensivista de Lorena, el doctor John Guamanquispe, ahora él es radiólogo, el doctor Johan Pereira, es médico integral en España. Hicieron un estudio de valores de normalidad de gasometría arterial en la altura, miren, 3.350 metros sobre el nivel, en nativos de altura, ¿ya? Entonces en nativos, o sea, en cusqueños puros, ¿ya? Esto creo que fue en Pucuto, ¿ya? En jóvenes saludables, ¿no? Que cumplían criterios de inclusión aleatorizados, ¿ya? Y miren, chicos, el pH normal para nosotros es 7.42, ¿ya? El PO2 61. Recordarán que la temperatura es de 80 a 100 al nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces no se asusten cuando vean un PO2 de 61. El PCO2 de 30. Ojo, miren, no es 35, 45, es 30 el PCO2 para nosotros. Nosotros tenemos cierto grado de alcalosis, chicos, ¿ya?
Muy bien. ¿Qué más? La saturación, chicos, 91.133. El bicarbonato, 19.7. ¿Ya? No es de 22 a 26 como en la altura, ojo. ¿Ya? Y el PAF es 290. ¿Ya? Entonces, tener presente que los gases arteriales en la altura son distintos a nivel del mar. ¿Ya? No hay que asustarnos. Chicos, algo importante que tienen que recordar también es el buffer, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de acidemia, ¿ya? Si hablamos de acidemia, puede ser acidemia respiratoria o acidemia metabólica, ¿no es cierto? Acidemia metabólica cuando el bicarbonato disminuye, chicos. Y cuando acidosis respiratoria cuando el PCO2 se eleva por encima de los valores normales, ¿ya? Entonces, un tampón o buffer, chicos, un tampón o buffer va a equilibrar el medio interno. Y el mejor buffer que tenemos es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque miren, el bicarbonato, ¿ya? Se va a unir con ese exceso de hidrogenio que hay en el cuerpo que produce la acidosis y el pH bajo. ¿Y qué va a formar, chicos? Ácido carbónico, ¿ya? Va a formar ácido carbónico que puede ser eliminado en forma de agua por los riñones, ¿ya? Riñones, o en forma de CO2 por los pulmones, chicos, ¿ya? Entonces, ese es un buffer. Por eso es importante, chicos, algunas sustancias que tenemos para hidratar que tienen buffers. Por ejemplo, un buffer es el famoso lactato de Ringer, ¿ya? El lactato de Ringer es una solución isotónica que tiene como buffer al lactato. Y recordar que el lactato se convierte en bicarbonato. Entonces, en situaciones de acidosis, como la cetoacidosis diabética, si nosotros hidratamos al paciente con lactato Ringer, le estamos proporcionando discretamente una proporción de bicarbonato para que éste tampone ese medio interno y mejore esa acidemia per se, chicos, solo con la hidratación, ¿ya? Muy bien. Hay otra solución, el famoso isofundín, ya que ha llegado a la ciudad, ya tenemos, nosotros manejamos bastante el isofundín y tiene como buffer al acetato, ¿ya? Y el acetato también se convierte en bicarbonato. Y sabemos que el bicarbonato es un tampón, entonces hidratar con isofundín o con lactato Ringer o solución de Hartmann es bueno. ¿Por qué? Porque tiene bicarbonato o se transforma en bicarbonato, que es el mejor buffer que tenemos, ¿ya? Muy bien, eso también es importante recordar, seguro que lo han hablado ustedes en semio, ¿no? En la parte de medicina interna. Recordarles, chicos, que la acidemia, ¿ya? Como lo dice ahí, ¿no? Los efectos adversos de una acidemia aguda. Chicos, en la parte cardiovascular y respiratoria, mira todo lo que produce una acidosis. Disminución de la contractilidad miocárdica, chicos. Disminución de la respuesta a las catecolaminas, ¿ya? Arritmias cardíacas, disminución del tono vascular sistémico, incremento en el tono vascular pulmonar, o sea, destroza la parte cardiovascular la acidosis. Por eso el paciente con acidosis hace shock, hace arritmias, hace paro, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, chicos, puede producir vasodilatación la acidemia. Y si hay vasodilatación en el cerebro, chicos, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Y cuando hay aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿en qué se traduce? Edema. Edema cerebral. Por eso los pacientitos que fallecen, chicos, acidóticos hacen edema cerebral, ¿no? Paros cardíacos, shock sépticos hacen edema cerebral, ¿no? En la pacientita que falleció producto de una cirugía plástica, una abdominoplastía, recordarán por el doctor Vilches, en la necropsia que se encontró, edema cerebral, ¿no? ¿Pero por qué edema cerebral, doctor? Por la acidosis, pues, ¿no? El paro le ha llevado a una acidemia y la acidemia llevaba a edema cerebral, ¿no? Chicos, y produce hipercalemia, ¿no? Disminución del flujo sanguíneo esplácnico,
producir disfunción a nivel de la coagulación, discrasias sanguíneas, deterioro en la agregación plaquetaria, falla renal, etcétera, etcétera. O sea, la acidosis, chicos, es sinónimo de muerte, ¿ya? Sinónimo de muerte. Entonces, toda acidosis debe tratarse. Toda acidosis debe tratarse rápida y formalmente, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar más rápido, chicos. Entonces, chicos, siempre valoren el pH de un AGA. Entonces, si se encuentra entre 7.36 y 7.44, hablamos de eufemia o eutremia, chicos, ¿no? Normal el pH. Sin embargo, si ustedes tienen un pH menos de 7.36, es acidemia. A ciegas, chicos. Y si es más de 7.44, alcalemia, ¿ya? Y entonces esa acidemia puede deberse porque ha disminuido el bicarbonato y se llama acidosis metabólica. O también porque ha aumentado el PCO2 y estaríamos dentro de una acidosis respiratoria. Hasta ahí creo que todos sabemos interpretar un AGA. Lo mismo con la alcalosis o alcalemia, ¿no? Si el pH está más de 7.44 es una alcalemia, pero si es por elevación del bicarbonato es una alcalosis o alcalemia metabólica. De otro modo, si el PCO2 ha disminuido, chicos, estaríamos ante una alcalosis respiratoria, ¿ya? Creo que hasta ahí todos saben interpretar un AGA. Hasta ahí no hay problemas. Entonces, vamos, chicos. Recuerden que cualquier trastorno primario tiene una compensación secundaria. Por ejemplo, en la acidosis metabólica, obviamente el pH va a bajar, ¿no es cierto? Menos de 7.36. Ok. Y es a causa de una disminución en la sangre del bicarbonato. Entonces, compensatoriamente el cuerpo no se queda así, quiere compensarlo. Va a haber un cambio secundario. ¿Y qué hace? Hace que disminuya el PCO2, ¿no? A través de los pulmones, ¿no es cierto? En la alcalosis metabólica aumenta el pH por aumento del bicarbonato y compensatoriamente también aumenta el PCO2, ¿ya? En la acidosis respiratoria es lo opuesto, ¿no es cierto? En la acidosis respiratoria baja el pH, ¿no? Por eso es acidosis, pero es a causa de un aumento del PCO2 y compensatoriamente también va a aumentar el bicarbonato. Eso sí tiene que tenerlo claro. En la alcalosis respiratoria aumenta el pH, disminuye el PCO2, ¿ya? Y compensatoriamente va a disminuir el bicarbonato. Muy bien. Entonces, chicos, la compensación del trastorno primario puede ser algo exagerada en algunos casos y producir un trastorno adicional, ¿no? Entonces, ante una acidosis metabólica puede producirse una alcalosis respiratoria por disminución severa del PCO2. Ante una alcalosis metabólica puede producirse una acidosis respiratoria por compensación exacerbada, ¿no? De la parte respiratoria. Lo mismo en la acidosis respiratoria, chicos. Puede producirse una alcalosis metabólica compensatoria severa, ¿no? Igual en la alcalosis respiratoria, si el cuerpo se excede en compensar, puede producir una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, por eso después hay un trastorno primario y puede haber un trastorno secundario, ¿ya? Que hasta ahí me entiendan, chévere, chicos, pero recuerden que ante un paciente con acidosis metabólica podemos tener un tercer trastorno, así que paciencia. Y vamos a leerlo, chicos, vamos a aprender a leer eso, ese es mi objetivo ahora, ¿ya? Entonces, primer paso, chicos, para leer un AGA. ¿Cómo leo un AGA? En acidosis metabólica. Los otros trastornos lo aprenderán en otros cursos. Pero ahora me importa la psicología que entiendan y interpreten una acidosis metabólica. ¿Muy bien? Entonces, el primer paso, chicos, el primer paso. ¿Cómo está el pH? Tienen que valorar el pH, ¿no? Entonces, el pH está alrededor de 7.4.
Si está en 7.36 a 7.44, el pH es normal, eudemia, chicos. Muy bien, eso tienen que tenerlo claro. Si es menos de 7.36, acidemia. Pero si es más de 7.44, alcalemia. Hasta ahí no creo que tengan dudas, ¿ya? Muy bien. Y si tienen dudas, por favor, me paran para tratar de esclarecer el caso. Muy bien, vamos, chicos. Entonces, segundo paso. ¿Qué trastorno primario me explica el pH? Eso es importante también, ¿ya? Si estamos en acidemia, 7.36, ¿no? Acidemia, y el bicarbonato está bajo, ¿qué trastorno será, chicos? ¿Acidosis metabólica o acidosis respiratoria? Metabólica, ¿no? Metabólica. Muy bien. Eso tienen que tenerlo claro. Como pregrado es suficiente. En cambio, si el pH está menos de 7.36, pero tenemos el PCO2 alto, ¿ante qué tipo de acidosis estamos, chicos? Respiratoria, ¿ya? Acidosis respiratoria, ¿ya? Lo mismo con la alcalemia, chicos. Si tenemos un proceso de alcalemia con bicarbonato alto, esta es una alcalosis metabólica. En cambio, si el PCO2 está bajo, vamos a estar ante una alcalosis respiratoria, ¿ya? Muy bien, nosotros en esta parte de la práctica vamos a hablar básicamente de la acidosis metabólica. Los otros trastornos lo hablaremos en su momento, chicos, cuando hagan emergencia. También les voy a hablar sobre gases arteriales cuando me llaman. Muy bien, pero ahora nos vamos a enfocar en la acidosis metabólica, ¿ya? Chicos, cuando ustedes estén ante una acidosis metabólica, estamos obligados en valorar, chicos, el PCO2 esperado. Es la respuesta, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el PCO2 esperado, chicos? Multiplicando 1.5 por el bicarbonato que tienen, más 8 más menos 2. En este momento, en una hoja, graben esta fórmula porque nos va a ayudar a interpretar el trastorno secundario, por favor, en este momento, ¿ya? Entonces, para valorar el PCO2 esperado en una acidosis metabólica, vamos a calcular de la siguiente forma, multiplicando 1.5 por el bicarbonato que tenemos, más 8 más menos 2. Ese nos va a dar el valor del PCO2 esperado, ¿ya? Hay una forma rápida que no les voy a enseñar porque no viene al caso. Grábense esta, ¿ya? Muy bien, grábenselo, escríbanlo porque lo vamos a usar en una práctica. Muy bien, excelente. Entonces, el tercer paso es valorar si hay una compensación secundaria adecuada con esta formulita. Muy bien, chicos. Entonces, luego que hemos visto el trastorno secundario, vamos a tener que valorar el anion gap. Chicos, ¿y qué es el anion gap? Es importante que desde ahora en el pregrado entiendan qué es el anion gap. El anion gap, chicos, normalmente, miren, en nuestro medio interno, ¿ya? En nuestro medio interno, nosotros tenemos sodio en 140. El cloro alrededor de 106. Pregunta, chicos, pregunta. Si yo tengo un sodio de 140, ¿cuánto de cloro me correspondería? A ver, calcúlenlo, por favor. Eso puedo preguntar en su examen. Así que mínimo responderán bien. A ver. 105. Muy bien, doctorita. 105, ¿no? Entonces, mire, cuando tenemos un sodio de 140, deberíamos tener un cloro alrededor de 106, ¿no? Más de 106, 107, 108 y es hipercloremia. En ese medio interno normal vamos a tener un bicarbonato de 24 y este A negativo son los famosos aniones, chicos. Aniones inorgánicos.
que debe ser alrededor de 10. Ese es el anion gap, ¿ya? Entonces, cuando hay acidosis metabólica, ¿ya? Cuando hay acidosis metabólica, chicos, ¿ya? Cuando hay acidosis metabólica, perdón un ratito. Cuando hay acidosis metabólica, no sé quién ha tocado. Ya, cuando hay acidosis metabólica, chicos, podemos tenerlo con anion gap alto o anion gap normal. Vamos a hablar del anion gap alto. ¿Por qué se eleva? Miren, cuando tenemos acidosis metabólica, el sodio está normal, el cloro está normal, el bicarbonato ha disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque es una acidosis metabólica, pero a expensas de ¿qué? De un aumento de los aniones inorgánicos. Ese es el anion gap. Miren, está en 30, ¿no? Recuerden, entonces la acidosis metabólica puede ser con anion gap alto, porque han aumentado los aniones inorgánicos, ¿no? Y anion gap normal, ¿ya? Los aniones inorgánicos no han aumentado, el bicarbonato ha disminuido, pero miren lo que ha aumentado, chicos, el cloro, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica, anion gap normal, muy frecuentemente está relacionado con hipercloremia. Es más, algunos autores lo denominan acidosis metabólica de frente, le ponen el apellido hiperclorémica, que también es dañino. Cualquiera de estos dos son dañinos, ¿no? En la cetoacidosis diabética vamos a tener este tipo de casos. Acidosis metabólica con anion gap alto, normoclorémica, ¿no? Lo que va a estar elevado van a ser los aniones inorgánicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, esos aniones, ¿ya? Esos aniones no medidos inorgánicos, ¿cuáles son? Por ejemplo, en la acidosis urémica, o sea, en la falla renal aguda, son los fosfatos, sulfatos y los uratos. Y acá, mire, mucho ojo con eso. En la cetoacidosis diabética, ¿ya? O alcohólica también, lo que va a elevarse es el acetoacetato, beta hidroxibutirato, o sea, los cuerpos cetónicos. En la acidosis láctica o en el shock séptico, el levolactato. En el síndrome de intestino corto, el dextrolactato, no es un anión inorgánico. Intoxicación por metanol, chicos, el formaldehído es lo que va a elevar los aniones inorgánicos, es el anion gap. En el etilenglicol, el glicolato. Cuando nos intoxicamos con aspirina, chicos, lo que va a elevarse es el lactato y los cetoácidos también. En el paracetamol, nosotros hemos hablado en la primera parcial, ¿no? Cuando nos intoxicamos con paracetamol, esa acidosis, ¿por qué está explicada? Por piroglutamato, ¿no? ¿Qué más, chicos? Y así. Entonces, todos estos son aniones inorgánicos que no se miden, pero elevan el anion gap. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, mucha teoría. Vamos con la práctica. Chicos, tienen que aprenderse esta otra formulita. Copien en sus cuadernitos o en sus notas. Anion gap es igual al sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. ¿Ya? Normalmente debe ser de 10 a 12, o sea, 10 más menos 2. Ese es el valor normal de los aniones inorgánicos. Cuando supera eso, estamos ante un anion gap alto, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, como quinto paso, ¿ya? Como quinto paso, tenemos que ver si hay otro trastorno asociado, ¿ya? Si hay otro trastorno asociado. Chicos, esto ya está al posgrado. Con que ustedes me calculen el trastorno secundario me doy por servido, ¿ya? Pero igual voy a continuar, ¿ya? Esta parte sí no necesito que lo entiendan, pero si lo entienden en buena hora. Y sé que algunos de ustedes son muy hábiles y lo van a entender. Entonces vamos a hablar del tercer famoso trastorno. Miren, chicos, ni siquiera algunos colegas, ¿no? Leen el tercer trastorno, ¿ya? Sí, la gran mayoría, hablamos bastante del tercer trastorno que es importante y lo vamos a calcular de la siguiente manera.
Para ello, tenemos que calcular el bicarbonato corregido. Esta es la tercera fórmula que tienen que grabarse. Y el bicarbonato corregido es igual al bicarbonato más, chicos, la diferencia del anion gap menos 12, ¿ya? Si esta diferencia te sale menos de 22, estamos ante una acidosis metabólica anion gap normal, además. Pero si el bicarbonato corregido te sale más de 26, estás ante una alcalosis metabólica, ¿ya? Pero como tercer trastorno. Y el requisito indispensable para calcular el tercer trastorno es que tenemos que estar ante una acidosis metabólica. En otro trastorno, chicos, no se calcula el tercer trastorno, ¿ya? Entonces creo que lo vamos a entender mejor, chicos, mejor con ejemplo, ¿ya? Entonces, acá vamos, agarren lápiz y papel, lapicero y papel o sus tablets y arranquemos. Lo que les van a presentar son casos clínicos y son agas, ¿ya? Ahí tienen el pH, tienen el PCO2, tienen el bicarbonato, tienen el sodio, tienen el cloro, ¿ya? No necesitan más. Con esto, por lo menos, pueden decirme el primer trastorno. Entonces voy a dar 3 minutos. ¿Ante qué trastornos estamos? A ver, sorpréndanme. Muy bien, chicos. Como primer trastorno, ¿qué tenemos, chicos? ¿Qué tenemos como primer trastorno? Una acidosis metabólica. Muy bien, doctor. Estamos ante una acidosis metabólica. ¿Me podrán decir qué trastorno, cuánto es el PCO2 esperado, chicos? 29. Muy bien, doctor. No, ustedes son recontrabiles. Tercero, el anion gap. 45, doctor. Anion gap 45. A ver, vamos a ver. Puede ser. Y 4, el bicarbonato corregido. Ya. Muy bien, chicos. Por lo menos han intentado. Muy bien. Entonces, estoy de acuerdo. Primer paso, el pH está bajo. Eso es una acidemia. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo. Estamos ante una acidemia. Muy bien. Vamos. Segundo paso. ¿Cuál es el trastorno primario? Y también lo han dicho bien. El trastorno primario que explica ese pH es el bicarbonato bajo. ¿No es cierto? Porque hemos dicho que el bicarbonato debe ser de 22 a 26. Entonces, este es el que explica. Entonces, es una acidosis metabólica. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Vamos, chicos. Segundo, ¿cuál? Hay una compensación secundaria adecuada. Para eso han calculado el PCO2 esperado. ¿No es cierto? Y han calculado 29 más menos 2. Muy bien, chicos. Miren, ya, esto es importante. Si el PCO2 que ustedes nos dan en nuestro AGA es 25, ¿ya? Y el PCO2 que el PCO2 esperado es 29. Preguntona, chicos. ¿Estamos ante una
acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. ¿Qué dirán ustedes? Alcalosis respiratoria. No. En caso del PCO2, cuando nosotros tenemos o el PCO2 esperado ha superado al obtenido, estamos ante una acidosis respiratoria, chicos. ¿Ya? Estamos ante una acidosis, perdón, ante una alcalosis respiratoria. ¿Ya? A ver, les he confundido acá. Un ratito vamos a borrar esto. Miren, chicos, nosotros hemos calculado el PCO2 esperado en 29, ¿ya? Se supone que 25 es nuestra base ahora, 29 es nuestra base ahora, ¿ya? Y todo lo que esté por encima de 29 va a ser una acidosis. Y todo lo que esté por debajo de 29 va a ser una alcalosis. Y nosotros en el AGA hemos obtenido 25. Entonces estaríamos ante una alcalosis respiratoria, ¿ya? Nuevamente, chicos, nosotros hemos calculado el PCO2 esperado y el PCO2 esperado nos ha salido 29. Se supone que 29 ahora es nuestra basal. Si en el AGA nosotros obtuviésemos o hemos obtenido 25, está por debajo de 29. Vendría a ser una alcalosis respiratoria, ¿ya? Muy bien. Va a haber otro ejercicio para retractarnos de eso. Muy bien. Entonces, chicos, ahora hemos calculado el anion gap y nos ha salido 17, ¿no es cierto? Lo vamos a calcular en este momento. La doctora dijo 45. El sodio, 144. Menos el cloro, 113, ¿no? Más, chicos, el bicarbonato, en este caso, 14, ¿no? Entonces, eso es igual a 17. ¿Este anion gap es un anion gap alto o un anion gap normal, chicos? Alto. Muy bien. Entonces, cuando nosotros, chicos, estemos ante una acidosis metabólica con anion gap alto, estamos obligados a calcular el tercer trastorno, ¿ya? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Muy bien. Entonces, lo que nos preguntan ahora es, ¿hay otro trastorno metabólico asociado? ¿No? Nos están preguntando que tenemos que calcular el bicarbonato corregido, porque estamos ante una acidosis metabólica anion gap alto, ¿no? Y el bicarbonato corregido, chicos, salió 19. Y recuerden, cuando el bicarbonato es menos de 22, hay una acidosis metabólica anion gap normal. Si fuese más de 26, sería una alcalosis metabólica, pero como tercer trastorno, ¿no? Entonces, en este caso, es una acidosis metabólica anion gap normal. Entonces, este AGA que nos han presentado, chicos, que no es muy severo, se leía de la siguiente manera, ¿no? Acidosis metabólica anion gap alto como primer trastorno o trastorno primario, más una alcalosis respiratoria, más una acidosis metabólica anion gap normal, ¿ya? Entonces, chicos, ya cuando estemos terminando el pregrado, hay un curso de emergencia, vamos a hablar cómo se corrige todo esto, ¿no? Como el cangrejito vamos a ir, ¿no? Ahí tiene mucho que ver la famosa hipercloremia, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, yo creo que con este casito más vamos a entenderlo mucho más rápido y mejor. Ahora, si les doy unos, miren, es 21 y 41. Les voy a dar 5 minutos. En 21 y 46 resolvemos. A ver si podemos resolver qué caso es.
Muy bien, chicos. Tiempo cumplido. ¿Qué dicen? A ver, trastorno primario, Acidosis metabólica. acidosis metabólica. Segundo, ¿hay trastorno secundario, chicos? No, doctor, está compensado. Compensado. Muy bien. Entonces, el anion gap 40. 40. ¿Hay otro valor? ¿Alguien dice? ¿Ya? Entonces es un anion gap alto, entonces estamos obligados a calcular el tercer trastorno. Para ello necesitamos el bicarbonato corregido. ¿Cuánto le salió? 38. 38. 38, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a ir poco a poco. ¿Cuánto le salió el PCO2 esperado? 23 más menos 2. 23. 23. A ver, vamos chicos. Entonces, vamos a ir por pasos. Estamos ante una acidemia, estoy de acuerdo, ¿no? Muy bien. Entonces, el trastorno primario que explica el pH es una baja de bicarbonato, ¿no? Entonces es una acidosis metabólica. Hasta ahí todo bien. Muy bien. Ahora, hay una compensación secundaria, para eso han calculado el PCO2 y les ha salido 23 más menos 2, ¿no? Entonces, y lo que ustedes tienen es 25. El trastorno es compensado. Muy bien. Chicos, el anion gap 40. Entonces es un anion gap alto. Perfecto. Hasta ahí, chicos, sería una acidosis metabólica, anion gap alto, nuestro trastorno primario. No hay trastorno secundario, pero estamos obligados a calcular el bicarbonato corregido, ¿no es cierto? Entonces, si el bicarbonato corregido les ha salido 38, ¿ya? Entonces, estaríamos ante una alcalosis metabólica, chicos, porque el bicarbonato corregido le salió más de 26, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee, chicos, este caso? ¿Ya? Es una acidosis metabólica, anion gap alto, ¿no? Más una alcalosis metabólica. Con que lean primero está bien. Ya después les voy a enseñar a compensar a ese paciente con este trastorno. ¿Ya? Lo más importante es leerlo. Les voy a dejar estas diapos para que vayan respondiendo estos casos distintos que les voy a presentar. ¿Ya? Muy bien, pero acá les presento un aguita antiguo todavía. Entonces, chicos, otros 5 minutitos, por favor, y con eso terminamos esta parte de la lectura para irnos de lleno a la acidosis metabólica. Muy bien, vamos chicos. ¿Cómo se lee esto? 5 minutitos.
Muy bien, doctores, vamos. ¿Qué dicen? ¿El primer trastorno, chicos? Una acidosis metabólica. Muy bien, acidosis metabólica. ¿El peso desesperado? 32. 32. El PCO2 que tenemos es 43. ¿Tenemos o no tenemos segundo trastorno? Sí, Acidosis respiratoria. acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Una acidosis respiratoria compensatoria. 3. El anion gap, chicos. Calculado. 16. 16. Acá nos da 21, ¿no es cierto? A veces 16. Anion gap alto, entonces hay que calcular el bicarbonato corregido. ¿Cuánto le salió? Veinte. 20. ¿No? Entonces, es menos de 22. ¿No es cierto? O sea, hay una acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? Más o menos así. A ver, vamos a ver cómo hemos respondido esto. Acidosis metabólica anion gap alto, muy bien. Acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. No. Acidosis, chicos. Acidosis metabólica anion gap normal. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esta parte vamos a obviarla. Más que todo de manejo. Les voy a dejar de todas maneras. Y vamos a lo nuestro, ¿ya? Entonces, chicos, cuando hablamos de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, básicamente vamos a hablar de trastornos metabólicos, ¿no? Y básicamente de acidosis metabólica, para lo cual ya sabemos interpretar de alguna manera una acidosis metabólica. Entonces, y vamos a ver la importancia del uso de algunos fármacos que hemos estudiado en farmacología, ¿no? Muy bien. Entonces nos presentan, chicos, a un pacientito, 31 años, ¿ya? Con todo lo que hemos aprendido ahora a interpretar, vamos a hacerlo rápido. Sin antecedentes patológicos, acude por emergencia, 3 días de enfermedad, chicos, caracterizado por poliuria, polidipsia, polifagia, mucosas secas, lenguaje incoherente, o sea, estaba encefalopático desde hace 24 horas, un día que se ha deshidratado y ya está encefalopático. Sodio, anoten, 133. Potasio 3, bicarbonato 10 y pH 7.1. ¿Ya? Así nos dan, es un caso clínico, chicos. Entonces, ¿qué trastorno primario tiene, chicos? Acidosis metabólica. Es una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Miren, no podemos calcular el PCO2 esperado. No podemos. ¿Ya? No nos dan el PCO2, ¿no? Importante hubiera sido que nos den el PCO2, el clorito, para poder calcular. Bueno, es un caso clínico, eso sí es copiado. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico del paciente, chicos? No nos dan ni glucosa. No. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente hasta ahorita? Una acidosis metabólica. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cuál es el manejo actual? ¿Qué tipo de insulina debería administrarse? Criterios para suspender insulina, ¿no? Bueno, chicos, miren, en este caso clínico nos falta la glucosa en primer lugar, ¿no? La glucosa supongo que ha querido decir que está elevada, ¿ya? Ahí sí podríamos asumir que es una cetoacidosis diabética, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Deben darnos algunos datos más adelante. Oiga, les hablo un poquito de la fisiopatología, chicos. Muy bien. Bien. La cetoacidosis diabética, chicos, específicamente, y el coma hiperosmolar no cetóxico,
¿ya? Los dos trastornos de la glucosa en el paciente diabético, las dos emergencias diabéticas, ¿ya? Básicamente se comparten la misma fisiopatología, se dan por una deficiencia absoluta de la insulina y aumento en las hormonas contrarreguladoras, chicos, aumento del glucagón, aumento del cortisol y aumento de las catecolaminas, ¿ya? Es importante que recuerden, chicos, que cuando hay hay un desbalance entre estas dos hormonas, la insulina y el glucagón, va a haber aumento de la glucogenólisis, ¿ya? Aumento de la gluconeogénesis y también, chicos, va a haber un aumento de la lipólisis. ¿Y por qué y para qué? Todo esto para liberar glucosa, chicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros aumentamos la glucogenólisis, ¿se acuerdan del Pharma 1? ¿No? Cuando hemos hablado de los receptores adrenérgicos, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la glucosa en el torrente sanguíneo, abruptamente. Lo mismo, acá, cuando aumenta la glucogenólisis, va a destruirse el glucógeno y también se va a formar, ¿qué, chicos? Se va a formar glucosa. Cuando aumenta la lipólisis, se va a formar ácidos grasos y glicerol. Y estos ácidos grasos hacen también por otras vías que se sintetice, ¿qué? Glucosa, ¿ya? La gluconeogénesis, chicos, también a partir de aminoácidos se va a sintetizar, ¿qué? Glucosa, ¿no? Lo que va a producir hiperglicemia, ¿ya? O sea, va a aumentar la glucosa en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Va a producir hiperglicemia. Esta hiperglicemia, chicos, recuerden, por el aumento en la osmolaridad, ¿ya? En la osmolaridad plasmática, va a producir deshidratación, disfunción renal, ¿no? Alguna deficiencia de electrolitos, especialmente potasio, magnesio y fósforo, ¿no? Por otro lado, chicos, estos ácidos grasos libres, los ácidos grasos libres, aparte de formar más glucosa, también van a formar, ¿ya? Cuerpos cetónicos, va a aumentar la cetogénesis, ¿no? ¿Y qué cuerpos cetónicos? El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, ¿no? ¿Qué va a producir? Que son aniones, no aniones inorgánicos que van a aumentar el anión GAP, ¿no es cierto? Por eso va a haber una acidosis metabólica con anión GAP elevado, típico de una cetoacidosis, ¿no? Obviamente va a haber cetonemia, o sea, aumento de los cuerpos cetónicos y también se va a eliminar por la anilina los cuerpos cetónicos. Chicos, estos ácidos grasos libres también, importante recordar este cuadrito muy bonito, ¿ya? Produce aumento de los triglicéridos, va a producir una hipertrigliceridemia. Entonces, en esto se enfrasca el cuadro clínico y la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Es un desbalance en las hormonas contrarreguladoras que al final van a llevar al aumento en las cifras de glucosa, o sea, una hiperglicemia, ¿ya? Y formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Ahora, chicos, la hiperglicemia lo que va a hacer es aumentar la osmolaridad y va a provocar una diuresis osmótica y por eso es que el paciente, chicos, se deshidrata. Y esto se multiplica por 9 o 10 cuando se trata de un estado hiperosmolar no cetóxico, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito del estado hiperosmolar. Bueno, en el estado hiperosmolar, los niveles de glucosa en el plasma sobrepasan los 600 miligramos por decilitro. Puedes tener 900, ¿no? Más de 400 como criterio, ¿ya? Como les decía, va a aumentar la osmolaridad sérica, ¿no? ¿Cuánto es la osmolaridad normal, chicos, del plasma? Osmolaridad plasmática, chicos. De 200, de 270 hasta 285 en algunas literaturas, ¿no? Entonces, cuando pasamos esto, hablamos de hiperosmolaridad. Y cuando hablamos de hiperosmolaridad, chicos, se traduce en diuresis abundante, deshidratación. Recuerden, todo lo que es hiperosmolar produce deshidratación. Manitol, glucosas del 10, 50% producen
deshidratación por diuresis osmótica, ¿ya? Miren, las pérdidas pueden llegar hasta 9 litros, chicos, de agua, ¿no? Pero miren, lo curioso en el estado hiperosmolar es que el pH no se mueve mucho, ¿no? 7.30 ácidos. Y el bicarbonato, chicos, no disminuye por debajo de 15, ¿no? No hay ausencia o puede haber una pequeña cantidad de cetonuria, ¿no? Pero generalmente no hay cuerpos cetónicos, ¿no? Puede haber o no alguna alteración de conciencia, pero más que todo relacionado con la deshidratación, ¿no? En cambio, en la cetoacidosis, miren, hasta se gradúa en la cetoacidosis, miren. Cetoacidosis, acidosis leve, ¿no? De 7.25 a 7.30. Moderada de 7 a 7.24 y severa menos de 7, chicos, ¿ya? El bicarbonato en los leves de 15 a 18, en los moderados de 10 a 15 y en los severos menos de 10, ¿no? Y el estado mental también se relaciona mucho con el grado o la severidad de la cetoacidosis. Miren, en la acidosis, en la cetoacidosis leve, el paciente puede estar alerta, despierto, ¿no? Pero en la moderada ya puede estar hasta somnoliento, soporoso. Y en el severo, estupor o coma, ¿no? Entonces, muy bien. Chicos, esto es importante recordar, no los gatillantes precipitantes de la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar, infecciones a la cabeza, ¿no? Neumonía, infecciones de tracto urinario, infecciones de piel. Entonces, todo paciente diabético que hace cetoacidosis puede estar infectado, ¿no? Puede haber sufrido un infarto, está embarazada, ¿no? O hay algún cambio en la dieta que haya excedido en carbohidratos, por ejemplo, ¿no? O deficiencia de insulina en algunos casos, ¿no? Muy bien. Chicos, ¿cuál es el objetivo de la terapia en la cetoacidosis diabética? Primero, miren, corregir la acidosis y revertir la ketosis. ¿Con qué? Con insulina, ¿ya? Insulina R regular o cristalina le llamamos, ¿ya? No hay otra, ¿no? Corregir la deshidratación, hay que hidratarlo, ¿no? Y como hemos visto en estos casos, hay que hidratar ¿con qué, chicos? Con lactato de Ringer o isofundin, ¿no es cierto? Aquellos que tengan bufferes. Restituir los valores cercanos a la glucosa, ¿no? Monitorear las complicaciones si es que hay algunas complicaciones en la cetoacidosis y, importante, identificar y tratar los gatillantes, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, a lo que hemos venido, ¿ya? ¿Cómo tratar a un paciente con cetoacidosis? Muy bien, y acá está. Primero, ya han hecho su aguita, han interpretado su aguita, ese paciente tiene cetoacidosis, o sea, tiene una acidosis metabólica, ¿no? Tiene una acidosis metabólica en el contexto de hiperglicemia. Entonces, ese pacientito es una cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Lo has diagnosticado. Lo importante que es, primero, líquidos, chicos, líquidos. Para eso hay que ver el sodio. Nuestro paciente tiene sodio de 130, ¿no? Y acá dice, si el sodio sérico es menos de 135, hay que darle cloruro de sodio al 0.9%, lactato de Ringer. Miren la velocidad y el volumen de infusión de 250 a 500 ml hora, ¿ya? Ahora, si el sodio está más de 135, chicos, podemos darle una solución al medio normal, a la misma velocidad, 250 a 500 ml hora. Lo más importante en una cetoacidosis diabética, primero hidratar, pero hidratar guiados por el sodio. Por eso nos han dado ese valor, chicos, ¿ya? Por eso nos han dado ese valor. ¿Muy bien? Excelente. Luego, ¿qué hacemos? Insulina. Insulina cristalina. Pero también tiene un algoritmo, chicos. No se da así nomás. Primero, ¿ya? Primero para dar insulina, ¿no? Cuando tú decides dar insulina a un paciente, primero se valora el potasio. Primero el potasio, ¿ya? Entonces ahí tienes, si tu potasio está menos de 3.3, de 3 a 5.2 o más de 5.2. Vamos con el potasio bajo. Si está menos de 3.3,
no administrar insulina, te dice, chicos, porque la insulina mete potasio, ¿ya? Entonces el paciente puede estar hipocalémico y te va a hacer paro. Entonces primero reponer, te dice reponer de 20 a 30 miliequivalentes hora hasta que tu potasio sea más de 3.3. Ojo, entonces antes de insulina, primero ver el potasio. Ya si tu potasio está entre 3.3 y 5.2, ¿qué hacemos, chicos? Le damos la insulinita, ¿ya? Y hay que administrar el potasio en la solución. Y si tu potasio está más de 5.2, no debes dar potasio y hay que medirlo cada 2 horas. Entonces, nosotros ya estamos en de 3.3 a 5.2, vamos a dar insulina. Hemos decidido dar insulina y le damos un bolito. De 0.1 unidades por kilogramo hora, chicos, ¿ya? Entonces, primero le damos un bolito de 0.1. Si el paciente pesa 60 kilos, le vamos a dar 6 unidades en bolo. Y luego le vamos a dar a 6 unidades internacionales ceces hora, hasta corregir de acuerdo a normogramo. El objetivo, que la glucosa sea menos de 250, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de insulina le vamos a dar? Recuerden, si yo les pregunto, insulina regular. También se le llama insulina cristalina. La dosis no les voy a pedir, ¿ya? Entonces, chicos, ¿hasta qué momento? Entonces, con todo este conocimiento que hemos visto, ahora vamos a responder las preguntas. El paciente tiene el contexto de ser hiperglicemia, ¿ya? Por eso nos han puesto este caso clínico. Es un paciente hiperglicémico con glucosa de 400. Entonces, chicos, con glucosa de 400 y este cuadro clínico, ahora sí, ¿cuál sería el diagnóstico? Cetoacidosis diabética, doctor. Muy bien. Cetoacidosis diabética, ¿no? Y como segundo, acidosis metabólica, acidosis metabólica. Ya, muy bien. ¿Cuáles serían los criterios del diagnóstico de cetoacidosis, chicos? Acidosis metabólica en el contexto de un paciente hiperglicémico, nada más, ¿ya? ¿Cuál es el manejo actual? Si les pregunto esto, chicos, ¿qué me dirían? Lo que necesito que me respondan es lo que hemos aprendido. Hidratación. Ya, ¿hidratación con qué? Cloruro de sodio o lactato de Ringer, ¿ya? ¿Qué tipo de insulina se le debe administrar al paciente? ¿Regular o cristalina, doctor? Regular. O cristalina. Chicos, ¿y cuáles serían los criterios para suspender la infusión de insulina? Porque a este paciente le vamos a dar infusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento digo ya no infusión? Ahora hay que darle NPH, Glargine, Detemir o Degludec. ¿Ya? Eso no lo hemos hablado. Entonces, la infusión de insulina en este paciente lo que va a hacer es mejorar esa acidosis. ¿Y qué es lo que nosotros nos fijamos para suspender la cetoacidosis? La famosa brecha aniónica. En otras palabras, que el anion gap se haga de 10 a 12. Si tu anion gap está de 10 a 12, ya has superado la brecha aniónica. Obviamente tu bicarbonato va a estar más de 15 y tu pH va a estar más de 7.3. ¿Ya? Entonces, pH mayor de 7.3. HCO3, bicarbonato más de 15. Y anion gap entre 10 a 12.
Entonces este paciente ya está fuera de peligro y se rota de la insulina regular a cualquiera de estas insulinas de acción prolongada. Degludec, es la famosa Detemir, la Glargine o la Lantus y la NPH. ¿Ya? Muy bien, chicos. Bueno, creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Esto también va a ser nuestra última práctica, chicos. Acá quedamos porque no hay tiempo, no voy a poder hacer otra práctica más. Voy a mandar mis preguntas respecto a este tema solamente. ¿Qué les voy a preguntar? Primero, chicos, les voy a dar un caso clínico. Les voy a mandar las diapositivas, repasen, de un paciente con un AGA de acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces ustedes me van a calcular el PCO2 esperado. ¿Ya? Para ver si hay segundo trastorno. Me van a calcular el anion gap y me van a calcular el bicarbonato corregido. Y van a dar la lectura final. Lectura de primer trastorno, trastorno secundario y si es que amerita tercer trastorno. ¿Ya? Esa va a ser una pregunta. Y la segunda pregunta va a ser acerca de la insulina regular. ¿En qué tipo de paciente se da? Cetoacidosis de frente. En un caso clínico, ¿no? Muy bien, ¿está claro? Sí, doctor. Ya, Gracias. entonces la primera pregunta es que les voy a dar un manga para que hagan la lectura. Y la segunda pregunta es caso clínico de cetoacidosis. ¿Y qué tipo de insulina van a tener que administrar? Nada más. Muy bien, chicos. Eso es todo. Gracias. Y hasta emergencias. En emergencias nos vamos a ver en lectura de gases arteriales. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Cuídese. Muy bien, hasta luego. Gracias, doctor.